Bueno, muy buenas tardes, compañeros, estimado profesor. Estamos reunidos hoy para hablar sobre la grabación que tiene por tema el suicidio, en el cual un joven Josué tiene ideas suicidas y consulta con su maestro y con algunos amigos, su tío, ¿verdad?, sobre sus ideas de suicidio. Y estos le contestan de acuerdo a argumentos basados en la filosofía ética. Mi nombre es Roberto Cruz Murcia, ¿verdad? Y en la grabación hice el papel del padre y del profesor. A continuación vamos a presentar al compañero Pablo Turcios, ¿verdad? Por favor, se presenta, por favor. Bueno, eh, mi nombre es Pablo Turcios y los personajes que interpreté fueron pues dos, el narrador y André. Y este último es amigo de Josué, que trata de dar solución a la problematización de Josué, nuestro personaje principal. Y pues lo hace desde la visión aristotélica, la búsqueda prudencial de la felicidad o, como bien se conoce también, pues de la virtud. Bien, ¿qué opina usted desde un punto de vista aristotélico, entiendo, de cómo es ser virtuoso? Bien, bien. ¿Cómo ser virtuoso? Bueno, según la visión aristotélica, pues la virtud se entiende pues como una actividad. Es decir, que hay que practicar la virtud y ser virtuoso, pues tiene que entenderse también pues eh, ser prudente al mismo tiempo. Y pues para ser prudente se debe de encontrar pues el justo medio. Y el justo medio entre los vicios, como se conocía ahí en la antigua Grecia, que pues hoy sería por los excesos. Pero el problema radica acá que pues nosotros como seres humanos pues somos muy conclusivos, ¿verdad? Y podríamos llegar a pensar que el justo medio entre los excesos es algo que se puede medir o calcular, pero en realidad no es un saber exacto. Es por eso que la virtud es por eso que la virtud o ser prudente es un hábito, porque el justo medio debe ser siempre meditado, pensado, evaluado en cada situación. La virtud, pues, es por eso, es un hábito que se practica. Muy bien, vamos a darle ahora la palabra al compañero Robert Arjonia. Queremos que se presente, por favor. Bueno, pues mi nombre es Robert Arjonía y a mí me tocó la parte de la solución hedonista, que fue más basada en una solución a la búsqueda de la felicidad a través del placer, evitando todo el dolor posible. Bien, ¿cuál es su opinión personal acerca del suicidio? Bueno, pues desde mi punto de vista, el suicidio es una opción propia de cada persona, ¿bien? Porque a veces las personas optan por el suicidio cuando sienten que ya no tienen ningún motivo para vivir, ningún motivo para continuar. Y pues entonces estas personas sufren de un vacío emocional que la única forma de aliviarlo, que la que ellos presentan, es a través del suicidio, de dejar esta tierra porque sienten que ya no tienen ningún propósito para continuar. A continuación vamos a presentar al compañero Oscar Cerritos. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Oscar Cerritos y mi participación en el proyecto auditivo era el personaje de José, que era el personaje que presentaba el problema, el dilema moral. Y en el caso del razonamiento ético que me tocó indagar, es el razonamiento kantiano. Muy bien, hablando de razonamiento kantiano, ¿en qué se diferencia el razonamiento moral kantiano del hedonista en cuanto al problema que nos ocupa, que es el del suicidio? Bien, en cuanto a la diferenciación de estos dos tipos de razonamiento moral, en particular, entendí que el razonamiento kantiano proponía primariamente la razón, y la razón no como simple racionalismo, sino como
participante del deber del sujeto. Y a diferencia del hedonismo, que es el que lo mencionaría el compañero que estudió esta parte, el movimiento el principal movimiento de la moral en este tipo de razonamiento era precisamente la búsqueda de la felicidad. En el caso de la moral kantiana no había principalmente una búsqueda de la felicidad, sino una búsqueda del deber, del cumplimiento del deber, del debo actuar de esta forma porque es un deber actuar de esta forma. Entonces podemos decir que el razonamiento kantiano en cierto sentido se opone al hedonista. Podría verse como que se opone, pero de cierta forma podría verse que se complementa incluso, porque decir que la búsqueda de la felicidad es un movimiento de la moral, que el sujeto se puede mover moralmente de acuerdo a su búsqueda de su felicidad, puede coincidir en el momento, en el sentido de que si esta felicidad coincide con el deber, puede ser el mismo camino. Pero en el caso de que esta búsqueda de la felicidad interfiera con el deber del sujeto, entonces sí podría contradecirse. Creo que en el caso del producto que hemos realizado, esta misma búsqueda de la felicidad, por ejemplo, en el caso del hedonismo, le ayuda al personaje que está en este conflicto a valorar la vida, podría decirse en ese caso. Y en el caso también de la ética kantiana, también le confiere el valor de la vida como un principio de deber, que debe valorar la vida, de que debe valorar la vida racionalmente. Ahora pasamos con el compañero Sergi Turcios, Pablo Turcios, ¿verdad? Y le preguntamos cuál es su opinión personal acerca del suicidio. Bien. Creo menester recalcar que es una opinión, pues es una doxa y pueden estar de acuerdo y está muy bien, así como pueden encontrar similitud entre mi opinión y su pensar y seguirá dando lo mismo, pues está muy bien. Y pues para Aristóteles somos animales políticos, ¿verdad? La naturaleza humana es la vida en sociedad y el que no puede vivir en sociedad o no necesita nada por su propia suficiencia no es miembro de la sociedad, sino es una bestia o es un dios. Me pregunto, ¿qué clase de dios viviría en soledad? Y dicho esto, opino pues, si Dios en su eterna soledad y en su infinita libertad, encontrándose con la única limitación que podría tener, que no puede ser otra más que sí mismo, se cuestiona ser, se cuestiona ser o no ser. Y como todopoderoso, elige el no ser y se suicida. Y así su ser se transfigura en multiplicidad, en fragmentos ónticos, ¿verdad? Y da paso al primer movimiento, o como lo conoce en este caso Aristóteles, la primera causa. La muerte de Dios fue el nacimiento del universo, creando así todas las entidades. Piénsese pues en las galaxias, en nosotros pues propiamente. El cosmos es la fragmentación de Dios y con la misma finalidad, dejar de ser. O sea que nosotros tendemos a ese mismo fin de él, hacia el dejar de ser, hacia el no ser directamente. O sea, estamos transitando en el cadáver de Dios para dejar de ser directamente. Y mi conclusión, pues, o mi opinión personal es eso, o sea, haciendo pues un poco, análogamente, si Dios se suicidó, pues, ¿por qué nosotros lo vemos tan mal de igual manera? Pues. Muy bien, ahora pasamos con el compañero Oscar Cerritos y tenemos otra pregunta. ¿Qué es lo más importante a considerar en la moral kantiana? Bien, en el caso de la moral kantiana, como lo mencionaba en la pregunta anterior sobre cuál era la diferencia entre la moral
kantiana y la moral hedonista, particularmente, en el caso del kantianismo, o sea, la ética que se propone desde el kantianismo es sino el cumplimiento del imperativo categórico, que es precisamente esta fórmula en que nuestros principios morales particulares deban ser considerados como principios morales universales. Y es algo que se intenta pensar en el planteamiento que intentamos desarrollar en todo kantiano en nuestro trabajo. Bueno, en la parte del diálogo que tiene con el profesor, en este caso es el que intenta un poco parecerse a la línea kantiana, en donde se pregunta sobre si el acto que decide cometer el sujeto, el acto que se está proponiendo ejecutar, practicar, puede ser considerado como correcto si todas las personas deciden cometerlo, si todos deciden practicarlo. Y en ese momento, en el momento en el que aplicamos esto, estamos, por decir así, usando lo más esencial o lo más reconocido de la ética kantiana. ¿Cuál es su opinión personal acerca del suicidio? Bien, mi opinión personal, bueno, creo que no estaría muy clara mi opinión personal, particularmente. Creo que depende de cada sujeto, depende precisamente de hasta qué razonamiento se haya acercado cada sujeto para poder decidir, poder sentir y actuar en consecuencia. Eso sería. Bien, hablando en términos personales, ¿verdad? Yo creo que hay diferentes motivos por los que las personas se suicidan. Entonces tenemos, por ejemplo, los suicidios rituales, como en Japón, que se hace una mención en la grabación que hicimos, ¿verdad? Que ahí por razones morales o razones de que no se sienten bien moralmente o en su sentido humano consideran que es incorrecto, entonces deciden tomar esa decisión del suicidio. En nuestro medio es más común, yo lo miro como psicólogo, el suicidio por tratar de evitar el dolor. Y pueden ser diferentes causas de dolor, ¿verdad? Puede ser un dolor de una enfermedad crónica, por ejemplo, puede llevar a una persona a un tipo de suicidio que generalmente se considera eutanasia, ¿verdad? Pero la causa más común es la depresión. Entonces las personas con depresión tienden al suicidio porque llegan a un punto de sufrimiento tal que ya no pueden soportar la vida y miran esto como una opción. Lo trágico de esta situación es que en general la depresión es prevenible y tratable, ¿verdad? Entonces en la mayor parte de los casos se puede tratar y la persona una vez que se repone ya no sigue con esa idea de suicidio, ¿verdad? Entonces ese es el problema. Ahora, desde un punto de vista filosófico, existen diferentes corrientes, como las que han mencionado los compañeros, ¿verdad? Acerca del suicidio, ¿verdad? De la corriente aristotélica, la hedonista, y tenemos la otra, la kantiana, ¿verdad? Entonces, en todas estas corrientes se tiende a ver de que no es la solución ni más deseable, ni más racional, ni más en búsqueda del placer, ¿verdad? En sí el suicidio, ¿verdad? Entonces, en general, ¿verdad? Podemos decir que filosóficamente el suicidio no es la mejor opción desde un punto de vista filosófico. Robert, ¿tiene alguna conclusión personal? Sí, en mi opinión personal, como conclusión, el suicidio no es de las mejores opciones posibles cuando ya no tenemos ningún motivo para vivir, porque podemos, desde mi punto de vista de la solución que yo presenté, podemos presentar varios tipos de placeres. Bien, está un placer que yo considero bastante efectivo, que es hacer el trabajo que más nos gusta. De hecho, lo puse en el diálogo. Sí, que Sí. realicemos eso. También pasando más tiempo con nuestros seres queridos, ya que muchas veces dejamos de un lado, bueno, casi siempre los dejamos de un lado a ellos y prestamos más atención en ciertas cosas que son menos irrelevantes, pero bueno, que tienen el mismo grado de relevancia, pero siempre los dejamos de lado a los seres familiares. Entonces tenemos que
estar más tiempo con ellos, pasarla de lo mejor posible y disfrutar de lo que reste la vida. Esa sería mi conclusión. Muy bien, entonces esta ha sido la presentación de nuestro conversatorio sobre el tema del suicidio, sobre el que hicimos una grabación. Los integrantes de este grupo, ¿verdad? Pablo Sergi Turcios, Oscar Cerritos, Robert Arjonía y su servidor Roberto Antonio Cruz Murcia. Entonces, básicamente hemos hablado durante todo este conversatorio acerca del suicidio y lo hemos enfocado desde un punto de vista más filosófico, ¿verdad? Partiendo de tres corrientes que son la corriente aristotélica, la hedonista y la kantiana, ¿verdad? Esto es todo por mi parte y les damos muchas gracias a todos por asistir a este conversatorio.